Las proposiciones, aun con todo el poder que tienen de expresar nuevas ideas, muchas veces se quedan cortas. La razón es muy simple. Hay proposiciones que dependen de variables y fuera de eso, además de depender de variables, los valores de verdad cambian en función de cómo cambian las variables. Muy bien, a este tipo de proposiciones les llamamos predicados o funciones proposicionales. Hay que tener cuidado de dos cosas. En un primer lugar, es que una función proposicional no tiene un único valor de verdad. Su valor de verdad depende de las variables que tomen. Por ejemplo, tenemos la siguiente función proposicional, P, que depende de variables X, Y, Z y N, ¿sí? Que es X a la N más Y a la N igual a Z a la N, donde X, Y, Z, N son números enteros positivos. Si uno se da cuenta y hace el cálculo, cuando X vale 3, Y vale 4, Z vale 5 y N vale 2, uno tiene la siguiente proposición, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual al 5 al cuadrado. Cuando hacemos la cuenta, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16, da 25 que coincide con 5 al cuadrado. En este caso, diríamos que la P de 3, 4, 5, 2 es una proposición verdadera. Similarmente, para los valores de X igual a 6, Y igual 8, Z igual 10 y N igual 2. En ese caso, la identidad también vale, así que también decimos que es verdadera. Si N vale 1, por ejemplo, P de 1, 2, 3, 1, me quedaría 1 a la 1 más 2 a la 1, eso es 3. Y es lo mismo que 3 a la 1. Así que la proposición también es verdadera. Sin embargo, cuando N es más grande que 2, ya se conoce a través del teorema de Fermat que siempre es falsa esa identidad. Por tanto, tenemos un tipo de proposiciones que no expresan un solo valor de verdad, sino muchos, dependiendo de los valores de las variables que tengan internadas. Ahora bien, en resumen, yo tengo una proposición, una función proposicional P de X, Y, Z, N. Y para algunos casos ella será verdadera y para algunos casos será falsa. En pantalla podrán ver la imagen de los casos que anteriormente hemos analizado. En términos generales, la función proposicional tiene mucho chance de dar falsa. Sin embargo, sabemos que por el teorema de Pitágoras, cuando n vale 2, me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual z al cuadrado. En este caso, siempre hay soluciones cada vez que uno logre construir un triángulo rectángulo con dos catetos de lados enteros y una hipotenusa de lado entero. Si n vale 1, la proposición también va a valer siempre. ¿Por qué? Uno puede encontrar, dado un entero z, otro par de enteros x, y, tal que x más y dan z. Entonces, hay que prestar mucha atención. Esta función proposicional es una fórmula bien escrita, válida dentro de la aritmética, pero tiene valores de verdad para algunos valores de x, y, z y n, y tiene otros valores de verdad para otros valores x, y, z y n. A ese tipo de funciones proposicionales también se les llama predicados y permiten expresar muchas más cosas de lo que expresa una proposición sola. ¿Por qué? Porque por cada conjunto de valores que toma la variable hay una proposición distinta. Así que si tengo infinitos conjuntos de valores en las variables, tendré infinitas proposiciones y siempre teniendo la salvedad de cuándo vale para ser verdad o para ser falsa. Los invito a continuar con la actividad. A ustedes se les ha entregado 3 bloques en los cuales en el primer bloque hay una serie de conceptos, en el segundo bloque hay una serie de definiciones y en el tercer bloque hay una serie de ejemplos. Ustedes deberán elegir a cada concepto su definición correspondiente y su ejemplo correspondiente. Entonces, como ayuda,
tienen la siguiente tabla. Seguidamente, consideremos la función proposicional p de x y z n igual a x a la n más y a la n igual z a la n, donde x, y, z y n son números enteros positivos. El reto ahora, o el gran problema, es decidir qué tan frecuente es que esta función proposicional sea verdad o sea falsa. Para eso, tenemos que inventarnos una nueva figura, la del cuantificador. El cuantificador dice qué tanto es cierta una función proposicional en cierto dominio. Tenemos, por ejemplo, el cuantificador universal. Si yo tengo una proposición que depende de la variable x que pertenece a un dominio D, y yo puedo decir, para todo x se cumple p de x. Eso significa que cualquier x que usted tome en el dominio, p de x es verdad. Ahora bien, en este caso, en términos generales dice que no importa, sea lo que sea que usted tome en el valor de x, la proposición va a ser verdadera. Sin embargo, esto no es el caso de siempre. A veces, solamente cumple para algunos x. En ese caso, nos tendremos que inventar un nuevo cuantificador que se llama el cuantificador existencial. El cuantificador existencial dice, existe un x en el dominio de la variable tal que p de x. ¿Eso qué significa? Que p de x puede ser falsa para muchos valores de x, sin embargo, para alguno va a ser cierta. Y en ese caso, tendríamos expresiones de la forma existe x tal que p de x. Ahora bien, si nosotros chequeamos la fórmula p de x y z n, definida como x a la n más y a la n igual a z a la n, uno puede chequear que ella es verdadera en los casos de que x toma los siguientes valores. Vamos un segundo a la tabla y se van a dar cuenta. Cuando x toma el valor de 3, y toma el valor de 4, z toma el valor de 5 y n toma el valor de 2, la identidad va a ser válida. Cuando x toma el valor de 6, y toma el valor de 8, z toma el valor de 10 y n toma el valor de 2, también va a ser válida. Si x vale 1 y vale 2, z vale 3 y n vale 1, también vamos a obtener una identidad válida. Similarmente, el caso de p de 3, 4, 5, 2, también va a ser válida la identidad. Sin embargo, en el caso de que n valga 3, por ejemplo, y x y z todos tomen un valor de 2, la identidad va a ser falsa. También, si x vale 1 y el resto de las variables valen 2. De esa forma, uno puede empezar a darse una idea de qué tan frecuente se cumple esta función proposicional. Entonces, tenemos las siguientes tres propiedades. Existen x y z en los números enteros positivos, tales que p de x y z, 1 es una función proposicional verdadera. También podemos decir que existen x y z en los números enteros positivos, tal que p de x y z, 2 es una función proposicional verdadera. Este es justamente el teorema de Pitágoras. Sin embargo, cuando n, solamente la última variable, es un entero mayor estrictamente que 2, la proposición nunca será verdadera. Por tanto, pasa a ser siempre una función proposicional falsa bajo la condición de que n sea mayor que 2. Ahora, seguidamente los vamos a dejar con la actividad. Se les ha presentado a ustedes una serie de propiedades en las cuales ustedes deben distinguir
cuál es el dominio de las variables, tienen que distinguir cuál es el cuantificador al cual van ligadas las variables y también tienen que distinguir cuál es el conector adecuado en cada una de estas expresiones. Seguidamente les damos una ayuda, tal como se muestra en pantalla. Los métodos de demostración surgen por la necesidad de saber cómo podemos demostrar, es decir, cómo podemos construir razonamientos válidos que nos permitan construir nuevos teoremas. Existen distintos métodos: método directo, método de reducción al absurdo, método de disyunción por casos, método de inducción matemática, entre otros tantos. El más conocido y el más usado suele ser el método directo. Nos vamos a enfrentar entonces a un ejemplo en el cual vamos a tratar de entender cómo es el método directo. El método directo es un razonamiento válido de la forma: partís de una premisa P y concluís una conclusión Q. Muy básico. Sin embargo, uno debe crear una secuencia de premisas que le permitan llegar a la conclusión Q. Vamos a fijarnos en pantalla un ejemplo clásico de donde se utiliza el método directo. Vamos a demostrar que dados dos números enteros pares, si uno los suma, debe obtener nuevamente un número par. Debemos distinguir cuál es mi premisa de salida. Mi hipótesis en este caso es el antecedente de la implicación. En este caso, que tengo dos enteros pares y los voy a sumar. Y la conclusión a la que quiero llegar es que esa suma resulta ser par. Entonces comenzamos. Premisa 1. Tomo un entero x que sea par y un entero y que sea par. Eso lo tomo porque sería parte de mi hipótesis. Premisa 2. Tomo que x es par. Eso me lo permite hacer la premisa 1. Y también 3. Saco que y es un entero par. Seguidamente, en la 4 uso a 2. Como x era par, entonces hay un entero de tal manera de que x es igual a 2 por él. En la 5 vamos a usar lo mismo para la premisa 3. Como y es par, entonces hay un entero m de tal manera de que y es el doble de m. Ahora, yo estoy interesado en conocer quién es la suma, x más y. Así que en el paso 6 decidimos calcular x más y igual a ¿quién? A 2n más 2m, porque eso era lo que habíamos dicho en 4 y 5. Sacamos factor común 2 y me queda 2 que multiplica a m más n. ¿Esto qué significa? Que x más y es un múltiplo de 2. Ahí recién, en un octavo paso, podemos concluir que x más y es par. De esta forma, hemos partido de una premisa original y hemos concluido la premisa de conclusión que queríamos. Así funciona el método directo. Por tanto, la expresión, la suma de dos enteros pares es siempre par, es un teorema demostrado. Seguidamente, los dejaré con la actividad. Siguiendo las notas de clase en la cual se han explicado los métodos de demostración, el método directo, reducción al absurdo y por casos, ustedes deberán distinguir a qué tipo de razonamientos corresponden cada método y en qué tipo de expresiones se aplica. En este caso es, por ejemplo, el método de reducción al absurdo se utiliza para demostrar expresiones del tipo P implica Q. Y en general tienen la ayuda que se les presenta en pantalla. Ustedes deberán completar tal tabla.
Desde la antigüedad, el ser humano siempre se ha preocupado por saber cómo piensa. Así que dentro de toda esta exploración se llegó a la conclusión de que habían una serie de proposiciones que permitían comparar categorías y se han dado cuenta de que cualquiera de esas proposiciones que uno construya es de 4 tipos. A esos 4 tipos los vamos a ver en pantalla. Se les llaman la forma A, la forma E, la forma I y la forma O. Entonces, como la forma A tenemos que la proposición categórica todo S es P. Eso indica que cualquier elemento que está en la categoría S también está en la categoría P. Como la forma E tenemos ningún S es P. Dice que no importa cuál sea el que usted elija en la categoría S, no va a pertenecer a la categoría P. Como la forma I tenemos que algún S es P. Eso significa de que todos los elementos que usted tiene en la categoría S, alguno de esos también va a estar en la categoría P. Y por último, la forma O dice que algún S no es P. Eso significa alguno de los elementos de la categoría S no está en la categoría P. Ahora bien, una de las cosas más importantes siempre es tratar de conocer cómo son las negaciones de las distintas proposiciones. En este caso, en la siguiente tabla, les presentamos cómo se comportan las negaciones de las proposiciones categóricas. Para la forma A, negar todo S es P es lo mismo que decir ningún S es no P. Para la forma E, ningún S es P es lo mismo que decir que todo S es no P. Hay que tener cuidado con la expresión ser no P. Eso no significa que no pertenece ahí, simplemente que no cumple la propiedad que contiene a la categoría P. Seguidamente, la negación de algún S es P. Dice que en su negación algún S no es no P. Y algún S no es P para el caso de la forma O tiene por negación que algún S es no P. Observen que cuando se niega la categoría del antecedente, en este caso S, uno no niega la categoría, solo niega la forma del cuantificador. El todo, el ningún, el algún, no se cambia la categoría porque uno no cambia de categoría. Sin embargo, para el momento de comparar con P, sí se niega la categoría en P. Para tener ejemplos, nos vamos a la siguiente imagen y tendríamos proposiciones categóricas como todo comunista es pobre. Cuando la negamos, me queda ningún comunista es no pobre. ¿Por qué se deja de esta manera? Porque la categoría es ser pobre, pero el no ser pobre no significa ser rico. Entonces se prefiere dejar que no pertenece a la categoría y no se mete en otra categoría. Se deja solo el enunciado en función de la categoría ser pobre. También tenemos ningún capitalista es progresista. Cuando lo negamos, queda todo capitalista es no progresista. Miren que no tenemos que ir a buscar otra categoría, simplemente nos quedamos en la categoría del progresista o no. Para la forma I, tendríamos un ejemplo como algún mosquito es portador de malaria. La negación de eso es que algún mosquito es no portador de malaria. Y finalmente, una negación para la categoría O, tendríamos algún griego no es pobre por la crisis. Diríamos, al negarlo, que algún griego es no pobre por la crisis. De nuevo, hay que tener cuidado en que se niega la categoría, pero no se cambia para el caso del consecuente P. Y en el caso del antecedente S, no se niega la categoría permanece intacta. Se niegan los distintos cuantificadores como el todo, el ningún y el algún. Seguidamente, los invito a hacer la actividad integradora.